Colombia, al menos 6.402 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sus madres y familiares se convirtieron en su voz. En el año 2023, las madres de los falsos positivos de Soacha alzaron una vez más su voz a través de Mujeres con las botas bien puestas, una exposición que transformó el dolor en memoria, al intervenir botas de caucho, las mismas que les pusieron a sus hijos asesinados artísticamente. Cada bota es un símbolo de resistencia, cada pincelada una exigencia de justicia. Ellas aún continúan buscando verdad, reparación y garantías de no repetición. Esperaríamos que en un país con un conflicto tan largo y doloroso como el nuestro, existiera un mínimo de humanidad y respeto por las víctimas. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2024, el representante Miguel Polo Polo arrojó a la basura esas mismas botas intervenidas artísticamente por las madres de Mapaco. Recordemos que estas botas simbolizan a las miles de víctimas de falsos positivos en Colombia. Este es un acto execrable de negacionismo, es revictimización, es una bofetada a la memoria de quienes sufrieron este atroz crimen de lesa humanidad y a sus familiares que sufren su ausencia. Por esta razón, el 29 de noviembre de 2024, en respuesta al representante Polo Polo, pero sobre todo en apoyo a las madres de Mapapu, varias organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos nos tomamos las plazas y los parques en 7 ciudades del país para manifestar nuestra solidaridad a las víctimas de los falsos positivos, a sus familiares y a las víctimas del conflicto en general. Buenas tardes a la comunidad de Cachipay, a las personas que nos acompañan en este momento en el parque. Les comentamos que estamos en medio de un acto simbólico en solidaridad con las víctimas del conflicto, particularmente con las madres de las víctimas de falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales. Por esa razón, ustedes están viendo esta exposición que hemos realizado en coordinación con las víctimas de la Mesa de Cachipay, con las embajadoras del legado, que son jóvenes que hacen el servicio social obligatorio con paisanas, con la Caterva que nos acompaña por acá, por este lado, un colectivo de jóvenes muy pilos de Cachipay, y con la Secretaría de Gobierno de Cachipay. Ya en unos momentos llega el señor secretario. Pero para ir dando apertura a este evento, vamos a leer en este momento de manera conjunta don Víctor Rodríguez, presidente de la Mesa de Víctimas, y yo, María Angie Torres, coordinadora de Paisanas, el manifiesto nacional, porque este evento no solo lo estamos haciendo en Cachipay, también a esta hora están reunidos en Barranquilla, en Barrancabermeja. En Bogotá tenemos 2 instalaciones permanentes, una en la Tienda de la Paz en la Candelaria, otra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, y por último también estamos en Pasto, Nariño. Sin más preámbulos, le voy a dar el micrófono a don Víctor, quien es el representante de víctimas de este municipio, una persona que trabaja incansablemente todos los días y que merece toda nuestra solidaridad y apoyo. Muy buenas tardes a toda mi comunidad de Cachipay, agradeciéndoles su asistencia a este hermoso y magno acto de conmemoración de las víctimas y madres de los falsos positivos y víctimas del conflicto en Colombia. Y a continuación voy a leer un comunicado que es a nivel nacional por estos hechos victimizantes. Colombia, 18 de noviembre del 2024, ante el acto abusivo y de victimizante realizado en días pasados en contra de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y sus madres, con el representante de la Cámara Miguel Polo Polo. Ciudadanos y ciudadanas, diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, los hemos convocado
para articularnos en torno a una gran jornada en la que nos corremos en las costas, en los espacios positivos, sumales y los más familiares al realizarse el próximo viernes 29 de noviembre en el marco del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. No es la primera vez que se pone en tela de juicio a las víctimas de este crimen de Estado, razón por la cual como ciudadanos y ciudadanas consideramos que es muy difícil contribuir a la paz en un país donde el debate público gira en torno al irrespeto y la discriminación de las personas más vulnerables, aquellas que viven en carne propia el conflicto armado interno en Colombia. Estamos todos y todas los colombianos, las colombianas, han realizado encuentros sobre la multiversal para alcanzar juntos la paz que tanto necesita nuestro dolorido país. Muchas gracias. Continúo con el resto del comunicado. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, la constante demanda de resultados a la fuerza pública implicó elevar la guerra a niveles frenéticos con el objetivo de conseguir resultados a como diera lugar. Producto de ello, además de los incentivos macabros que recibieron tanto miembros del ejército como paramilitares, nos llevan a tener hoy en día la deshonrosa cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos entre el año 2002 y 2008. Saquen sus conclusiones. Estos eran jóvenes inocentes, campesinos, humildes, que fueron presentados como bajas en combate, a quienes les pusieron las botas al revés, botas nuevas, uniformes nuevos, para hacerlos pasar como guerrilleros, cosa que no eran. ¿Por qué en sus botas?, se preguntarán ustedes. La agresión realizada por el representante Polo Polo consistió en botar a la basura la exposición de botas que tenían las madres de Mafapo en la plaza del Congreso de la República. Estas mismas botas para las mamás significan la memoria de sus hijos asesinados por el Estado, porque esto es un crimen de Estado, pero también porque esas afirmaciones estigmatizantes no solamente contra las víctimas, sino contra los campesinos, como por ejemplo, presuntos campesinos vinieron a ensuciar la Plaza Rafael Núñez y otras más que circulan en el ámbito público. Además de ser ofensivas contra las víctimas como don Víctor, como las otras víctimas de Cachipay, como las madres de Mafapo, también son ofensivas con los campesinos, con las personas que por su trabajo honesto, con el que consiguen el pan, tienen que utilizar estas botas. ¿Quiénes utilizan estas botas? Los campesinos, los obreros, los jornaleros, ¿cierto? Entonces, todas las organizaciones sociales que firmamos este comunicado nos declaramos en contra de esta victimización y en contra de estas estigmatizaciones contra las víctimas del conflicto, que solo merecen nuestro respeto y apoyo, pero también contra nuestros campesinos y contra las personas más humildes de este país. Firmamos este comunicado, La Sombra del Mataratrón, una fundación de Barranquilla, paisanas, aquí presente su coordinadora, Emprendimientos Memorias Colombia de Paz, un emprendimiento de firmantes de paz, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana con el colectivo de estudios Memoria y Conflicto, el colectivo Habitarnos, la Mesa de Víctimas de Cachipay, Alas para Poder Volar, la Caterva aquí presente, la Secretaría de Gobierno de Cachipay, la Red de Docentes de Ciencias Sociales de Barrancabermeja, el Sindicato de Educadores de Santander Barrancabermeja, Romper el Silencio, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Compromiso Corporación para el Desarrollo del Oriente, Guía Noble, que es un semillero de la Universidad UPTC de Tunja,
Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y por último, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño. A continuación, le doy la palabra a Michael Espitia de la Caterva. Muchas gracias. Pues de antemano agradecerle a don Víctor, a Mari y a las colectividades que organizan esta actividad, que por demás a mí me parece muy bonita. Iba a señalar dos elementos que me parecen muy ilustrativos, bastante claros, sobre la forma en la que Alfredo concebía la verdad, en dos sentidos, digamos, en dos cosas muy bellas. La primera es que él distinguía o decía que la realidad del conflicto armado es muy diferente a la verdad del conflicto armado. Traigamos la colación, por ejemplo, a propósito de la conmemoración que se hace, de la reivindicación que se hace de las madres víctimas de los más llamados falsos positivos. La realidad que ellas viven, no solamente ellas, también todas las víctimas, es que perdieron a un familiar, por ejemplo. La verdad implica un mayor detalle. Saber, por ejemplo, quién fue el victimario. Y no solamente el victimario en un sentido material, sino en un sentido intelectual. ¿Quién estuvo detrás de esa decisión de matar a alguien? ¿Por qué motivo mataron a alguien? ¿En qué contexto mataron a alguien? Entonces, eso me parece importante rescatarlo, ¿no? Distinguir lo que es la realidad, porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi abuelo lo mataron, pero yo no sé la verdad respecto de quién lo mató, quiénes lo mataron, por qué lo mataron, en qué contexto lo mataron. Entonces, distinguir la realidad de la verdad. Y, por supuesto, la lucha que dan las organizaciones de víctimas, las familias víctimas, las madres que son víctimas, es por conocer la verdad, ¿sí? Por tener claro qué es la verdad, como una forma de reparación. Y el segundo elemento es que la verdad por sí sola es una verdad, como diría uno, por un niño, es una verdad indefensa. Es una verdad que no tiene un poder que la defienda. Entonces, además de buscar la manera de rastrear la verdad, de que sepamos la verdad, es necesario movilizarnos en defensa de la verdad. Porque la verdad a la final termina siendo un relato, y hay otros relatos que son mucho más dominantes o que nos quieren imponer. Por ejemplo, el relato que en este momento enunció, manifestó el congresista Miguel Polo, pero que detrás también tiene unos intereses políticos enormes. Entonces, además de reivindicar la verdad, de rastrearla, de descubrirla, de luchar por la verdad, es necesario defender la verdad, ¿sí? Porque hay otros intereses, otros relatos que se quieren imponer como una verdad y que a la final pues tienen un trasfondo inclusive bonito. Dejo ahí esos dos elementos sobre la verdad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad, y además de eso es importante defender la verdad, ¿sí? Movilizarnos alrededor de saber que la verdad que nosotros queremos buscar es una verdad necesaria con un acto de reparación. Y para cerrar, aquí me estoy robando las palabras de la compañera Luz Marina Bernal, que es una de las lideresas más destacadas de la organización de madres de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos más llamados. Y es que los falsos positivos no quiero, digamos, sonar simplista, pero la cosa no pasa solamente porque en el contexto del conflicto armado asesinaron a personas que son inocentes, digamos, que no estaban involucradas en ninguno de los dos bandos, incluso no tenían ninguna afinidad política, no pertenecían a sindicatos, alguna organización política, algún partido político, ¿sí? Sino que fue una práctica sistemática que un gobierno particular en un momento determinado de la historia de nuestro país hizo a través de del asesinato de personas inocentes, dar falsos resultados sobre el control de la insurgencia. ¿Sí me hago entender? Eso es importante rescatarlo porque, digamos, los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales no son asesinatos comunes, digamos. Lamentablemente, esto suena muy crudo, pero no es un asesinato cualquiera, sino que es un asesinato que fue sistemático, es decir, tuvo una permanencia en el tiempo, fue intencional, tuvo una autoría intelectual y tuvo la pretensión de, a través del asesinato de inocentes, comúnmente pobres, o sea, campesinos, afros, jóvenes, indígenas, personas de barrios, de veredas, a través de esos asesinatos, construir una narrativa que tenía que ver con dar falsos resultados sobre la efectividad del gobierno en la lucha contra las guerrillas colombianas. Eso me parece fundamental. Yo dejo eso ahí y reitero que este acto me parece muy bonito
sobre todo porque permite construir ciudadanía cachipayuna, ¿no? Encontrarnos alrededor de una forma empática, digamos, alrededor de la conmemoración a las víctimas, en este caso de los falsos positivos, pero del conflicto armado en general. Eso me parece bastante bello. Lamentablemente la razón no debería encontrarla, ¿no? Esto no debería ser un motivo para encontrarnos como ciudadanía. Pero, dadas las circunstancias de nuestro país, de la sociedad que nos toca, pues me parece muy bonito el acto de empatizarnos y de sumarnos y de construir ciudadanía. No. Muchas gracias, Michael. Y una cosita chiquita antes de darle la palabra al señor secretario. Michael habla de Alfredo Molano, que fue comisionado, que desafortunadamente ya falleció, pero Alfredo vive en nuestro corazón y vive en la Cátedra de Paz de la Universidad de la Amazonía. Por una parte. Por otra parte, tú hablas de la verdad. Por eso nosotros, esa es nuestra bandera, ese es nuestro orgullo. Don Víctor, le regalamos una y es: ¿hay futuro en este país? Si hay verdad. Si no hay verdad, no hay futuro. Para nosotros como administración municipal es muy grato verlos aquí reunidos en torno a esta actividad, que es una actividad que pues a veces la llamamos simbólica, pero por llamarla simbólica no queremos quitarle como el peso. Y tiene como un mensaje, y yo creo que lo importante de estas actividades es que cada uno como que viene con una intencionalidad, no venimos como con el mismo discurso, con las mismas ideas en la cabeza, vamos viendo y las personas van pasando, dirán: ¿y esas botas qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? ¿De qué se trata? Y pues realmente, como decía Michael, y me voy a pegar como a la última partecita del discurso de él, es como esta construcción de ciudadanía, de hacer como una serie de cosas que tradicionalmente no son comunes en Cachipay y que son problemáticas de orden nacional, que de pronto a veces no las visualizamos tanto en el municipio. Y solo quiero cerrar mi intervención diciéndoles que nosotros como municipio también fuimos víctimas del conflicto armado interno. Primero pues porque tenemos víctimas en nuestro municipio, ¿cierto? Nosotros somos un municipio mayoritariamente receptor de víctimas, pero nosotros también tuvimos víctimas, y no olvidemos que hacia el año 99 ese edificio doblaron, la casa de gobierno le pusieron un carro bomba, y estamos en mora, y dentro de lo que hemos charlado con Mari es en hacer unas actividades en torno a esa memoria de las personas que allí fallecieron y de que nosotros fuimos directamente tocados por el conflicto armado interno. Entonces de verdad que muchísimas gracias, agradecerles la participación. Pensamos diferente, todos los que estamos aquí yo creo que pensamos súper diferente, pero pues nos mueven estos hilos y estas fibras del conflicto armado, de rememorar y de que ojalá esto algún día tenga pues como la importancia que debe tener, que adicional a eso que seamos conscientes de que tenemos un conflicto armado interno, de que hay personas que fueron víctimas de ese conflicto, que debemos no solo honrarlas, sino sobre todo buscar esa verdad de la que nos hablaba Michael, y que al final se sepa. Por aquí yo le estaba leyendo en una bota que dice: tienen nombre, y eso hace parte como, y cuando las madres de Suacha preguntan quién dio la orden, ese tipo de cosas es importante que ojalá en el país también se sepa. Entonces de verdad mil gracias, y pues los dejo con Mari, que es la que aquí nos guía a todos en esta actividad. Bien, muchísimas gracias. El pasado 4 de septiembre, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-375 de 2025 y en respuesta a una acción de tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos, ordenó al representante Polo Polo retractarse y ofrecer disculpas a las madres de Mapapo. Sin embargo, su cumplimiento ha sido superficial y él continúa revictimizando a estas mujeres. Este comportamiento, además de ser una afrenta a las víctimas, es un desacato a las instituciones de nuestro país. Por esta razón, las madres de Mapapo se ven obligadas a recurrir nuevamente a la justicia para obtener una reparación real. Ante esta persistente injusticia, es crucial que nos unamos en solidaridad con las víctimas y sus familias. No podemos permitir que este tipo de negacionismo se normalice. Necesitamos amplificar sus voces, apoyar sus luchas y exigir justicia para que estos crímenes no se repitan. Desde Paisanas,
Junto a las embajadoras del legado y a nuestros aliados en este camino de construcción de paz, instamos a todos los colombianos a entender la importancia de la verdad en la reparación integral. Asimismo, a que apoyemos y honremos la memoria de las víctimas y trabajemos juntos por un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan.